A reading from the Lectura book of the prophet de la Ezekiel. profecía de Ezequiel. The angel brought En me back aquellos to días el Damascus ángel with me hizo trumpet, volver a la and I saw entrada a del water flowing templo. out from beneath it. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. For the El facade of templo Zion miraba a was levante. toward the east, El agua iba and it bajando flowed por el down lado the southern derecho side del of the templo, temple, south. al mediodía del altar. He led me Me outside by the sacó por north la gate puerta and around to septentrional y the me outer llevó a la court puerta facing the east, exterior que mira a where I levante. saw water trickling from the southern El side. agua iba corriendo por el He lado said to me, derecho. Me dijo, "This water flows estas into the aguas eastern fluyen region, hacia la down upon comarca the Arabah, levantina, and east bajarán to the sea, hasta la to the salt estepa, waters, which is the desembocarán en Euphrates. el mar de las aguas salobres y los Wherever the river sanearán. flows, Todos los every seres vivos sort que of living bullan creature allí that can donde multiply desemboque shall la live, corriente tendrán and vida there shall be y habrá abundance. peces en abundancia. For wherever this Al water desembocar shall allí cease, estas aguas quedará saneado el along mar both banks of the y river, habrá vida donde trees of quiera every que kind llegue la shall grow. corriente. Their leaves A la vera del río, en sus dos nor their fruit riberas, fail. crecerán toda clase de Every month frutales. they No se shall bear their marchitarán fruit, sus hojas, ni sus for frutos they se shall be acabarán. watered by the Darán flow of cosecha the Spirit, cada luna nueva, shall porque serve los for food, riegan aguas and que their manan del leaves for santuario. medicine. Su fruto será comestible y sus hojas The word of medicinales. the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. A reading
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son edificio de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Reading from the Holy Gospel Lectura del according to John. Santo Evangelio según San Juan. Since the Passover of the Jews was near, Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles lo echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y los volcó a las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Well, greetings, friends. I'm Father Jeffrey Kirby. I'm the Saludos, soy el padre Jeffrey Kirby, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Gracia. I'm here today in order to Estoy aquí el día de hoy para resaltar una miniserie que estaré presentando la semana próxima llamada Viviendo el Camino Cristiano, que abordará todos los temas cristianos que hemos de abordar como cristianos en el mundo de hoy. gender equality, immigration, and abortion. So next week, Monday through La Friday, semana próxima, lunes a viernes, 5:30 p.m. hora del este. I think you'll find it very helpful. We present Creo que lo encontrarán muy útil. the full teachings of the church. Enseñaremos la enseñanza plena de la iglesia para que la gente no se sorprenda. La iglesia tiene una enseñanza sobre todo, así que espero que puedan sintonizar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si preguntásemos a la gran mayoría de católicos, ¿cuál es la iglesia catedral del Santo Padre, el sucesor de San Pedro, el obispo de Roma? La gran mayoría de católicos dirían la Basílica de San Pedro, y la gran mayoría de católicos estarían equivocados, porque de hecho en la iglesia basílica, la catedral del obispo de Roma es San Juan de Letrán. Por supuesto, pensamos en la de San Pedro inmediatamente porque es muy querida para nosotros. Es el santuario y lugar de descanso final del primer papa.
Pero de hecho es San Juan de Letrán. Esa historia involucra una batalla en un puente, un emperador pagano y un papa muy audaz. Constantino había sido funcionario oficial, prominente y un general muy exitoso, pero había un hombre diferente en el trono como emperador romano en aquella época, Maxencio. Y Constantino opinaba que él había perdido su autoridad moral, así que lo desafía. Reúne sus fuerzas armadas, llega a Roma y a pesar de He was pagan. que era su número de soldados era mucho menor, lo In our secular hizo. world today, we need to honor those noble pagans, don't we, huh? So he came, he had this vast military, but his military Llegó ante un gran número de un ejército mucho más grande. was so confident that De hecho, led his el military emperador something that was very tenía rare. tanta confianza que él mismo fue a la cabeza de su ejército. But he led Era algo them, and inusual, Constantine and Maxentius, pero his fue forces, met contra at the Milvian Constantino Bridge. y se reunieron en el Today in Rome. puente del Unfortunately, now it's Nubiano. a rendezvous for lovebirds, huh? But at the time, Hasta el día de hoy se puede visitar ese puente. and the two clashed. Y hubo una gran batalla. Before the battle, Constantine Justo was antes de deeply la batalla, Constantino He saw recibió una in the imagen, sky, it was a y una cow. imagen en el cielo. First two Greek letters of our Lord's name in Greek. And of course, Las primeras dos letras del Señor en griego. more like a PX. He looked, he saw this image, and he was Vio esa told, imagen "By this sign y escuchó una you shall voz. conquer." Por esta señal Hoc vinci, vencerás. hoc signo vincis. By this sign you shall conquer. Now, Constantine didn't know the sign. Constantino no conocía esa señal. Él se preguntaba, ¿quién es este Dios que se está comunicando conmigo? Pero logró la victoria. Colocó esa señal sobre sus banderas y los escudos de sus soldados y ganó la batalla a pesar de que el número de soldados de él era mucho menor. Off the Milvian Bridge and drowned by the weight of his own armor in the Tiber River. Constantine came in, he was the new El emperador contrario cayó al río y se ahogó. to the God that had given him victory. Constantino ganó la victoria y quería rendir honor al Dios que le había concedido la victoria. Se puso a preguntar, pero no tuvo que ir muy lejos porque su madre Elena era una devota cristiana. Su madre le explicó y entonces aprendió acerca de este Dios cristiano. Él dijo, quiero hablar con el líder de este grupo. Así que llamaron al Papa. Cuando llamaron al Papa, por supuesto, él pensó que lo iban a mandar a ejecutar. Hasta ese momento, todos los papas, todos los obispos de Roma habían muerto como mártires. Así que cuando lo convocaron a ver al emperador, se imaginó que lo iban a ejecutar. Se imaginó su sorpresa cuando el emperador le dijo, tu Dios me ha concedido una gran victoria y quiero hacer algo por él. ¿Qué puedo hacer? El Papa era muy inteligente. Lo primero que pidió fue, ¿nos puedes dejar de matar? Por favor, deja de matarnos. Eso pasó el año siguiente, en el año 313, con el Edicto de Milán, el Edicto de Toleración. Nunca olvidemos, hermanos, que el Imperio Romano al comienzo solo aceptó tolerar a los cristianos, pero fue un gran comienzo. La persecución terminó. Y lo segundo que pidió el Papa fue, ¿podemos tener casas de alabanza públicas? El emperador pensó, bueno, es una buena petición. Los cristianos hasta ese momento solían alabar en casas particulares o en catacumbas. Así que el emperador le dijo, bueno, tenemos esas antiguas casas de la corte. En latín se dice basílica. Así que la primera que recibimos fue en el vecindario de Letrán, en Roma. Esa fue la primera basílica, la primera iglesia legal de nuestra fe. Por eso es que es la iglesia catedral del obispo de Roma. Es la iglesia legal más antigua en nuestra tradición y es ahí, en Letrán. Y hay una historia muy interesante. No saben a quién está dedicada. Cuando le preguntan, algunos dicen que es San Juan el Bautista, otros dicen que no, es Juan el Evangelista. La iglesia misma se la ha dedicado al Santo Salvador, la iglesia catedral del Vicario de Cristo. Nuestro Santo Padre es Cristo el Redentor, pero también es en honor de uno de los San Juanes, porque si uno va a San Juan Letrán, uno verá una fachada que dice el Santo Redentor, el Santo Salvador y San Juan Bautista y Evangelista. Es una iglesia muy hermosa y es nuestra catedral. ¿Qué aprendemos de esta historia en nuestra
historia de la iglesia y la historia familiar, la importancia de la audacia. Primero que nada, muchos de nuestros predecesores murieron por nuestra fe, y hay católicos hoy en día que temen hablar de Jesús en público o defender la verdad moral. Otros incluso temen hacer la señal de la cruz antes de comer en público. ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde hemos llegado? Miremos a nuestros precursores. La historia nos cuenta que estuvieron dispuestos a morir. Cuando el Santo Padre fue llamado por el nuevo emperador, estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Nosotros deberíamos estar iguales. Hablar la verdad, defender lo que es bueno, hablar siempre con amor, pero hablar la verdad con amor. Podemos aprender de esa audacia de nuestros precursores y también la importancia de hablar la verdad, de ser prudentes, pero hablar la verdad. Asegurarnos de decir lo que es real, no jugar juegos. Cuando el Santo Padre fue llamado por el emperador, él siempre dijo, deja de matarnos y nos pueden dar casas de alabanza. Él sabía que tenía que ser estratégico, hablar la verdad, pero ser inteligente. Así que podemos aprender una lección también de eso. Al celebrar este día de fiesta, les animo a que recen por el Santo Padre y la Iglesia el día de hoy, para que constantemente seamos fieles al Evangelio que Jesucristo nos ha dado y que cada uno de nosotros mostremos la audacia y continuemos la tradición de nuestros padres.